Muy bien, amados. Mateo capítulo 22, versículo 23 al 33 dice así: Aquel día vinieron a Jesús los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Versículo 25: Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, vea la pregunta que le hacen a Jesús: ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo: vea la respuesta extraordinaria de Jesús. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Alguien le ha dicho en su casa, en su familia, en su trabajo, en la escuela, que Dios no existe? Déjeme preguntarlo. La silla donde usted está sentado, antes de orar, ¿nació así por arte de magia o la hizo alguien? La alfombra donde usted está parado, ¿nació por arte de magia o la hizo alguien? La chamarra, el jacket que usted tiene, ¿por arte de magia lo encontró o lo hizo alguien? ¿El cielo apareció solito o lo hizo alguien? Por sentido común, amado. Todo lo que existe tuvo que haber tenido alguien que lo hizo. No le han dicho que Dios no existe. No le han dicho: yo no creo en Dios. Eso vamos a tocarlo hoy. Poderoso Padre nuestro, quede en las manos de tu Espíritu Santo todo corazón, toda persona en este santuario o que nos esté viendo por internet. Ayúdanos a entregar esta parte de tu escritura con sencillez, con eficiencia, para que sea entendida, digerida, aceptada, creída y puesta en práctica. Porque sin tu Espíritu Santo no somos nada y no vamos a ningún lugar. Pedimos de nuevo, mi Dios, tu bendición sobre el pueblo, la nación y el territorio de Israel. Y pedimos por la paz en Jerusalén, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar haciéndole la pregunta: ¿usted sabe qué es un escéptico? ¿Qué significa escepticismo, amados? Escepticismo, en inglés es skeptic. ¿Qué es un skeptic? Un escéptico en español o en inglés. Vamos a la respuesta. Un escéptico es una persona que duda o desconfía de la verdad o eficacia de una cosa. Duda de la verdad de las creencias normalmente aceptadas. De nuevo, está en su bosquejo. Escéptico o dudoso es una persona que duda o desconfía de la verdad. Cuando alguien dice: no, eso yo no lo creo, a mí me cuesta creer eso, esa persona es escéptica, incrédula, y le dicen: pruébemelo. Escéptico. Y cuando se trata de la Biblia, es igual. Muchos de ustedes han encontrado en su casa, en su trabajo, en su familia, en todos los lugares, que hay personas escépticas. ¿Quién de ustedes, sin decirme nombres, ha tenido casos con personas escépticas, dudosas, con quienes se ha encontrado en su casa, en su trabajo, aún en la iglesia o en la escuela? Casi todos. Porque esto es parte de la vida diaria, amado. ¿Sabe usted que la persona promedio en Estados Unidos no cree en la Biblia ni cree en el Dios de la Biblia? La persona, entre comillas, normal en Estados Unidos no cree en el Dios de la Biblia ni cree que la Biblia es verdad. No cree en esas cosas.
Y el problema es que usted y yo, como creyentes en Cristo, muchas veces tenemos que empezar de cero, de nada. No para convencer, sino para explicar a estas personas que el Dios que dice la Biblia existe y que lo que dice la Biblia es verdad. Una pregunta más. Aparte del escepticismo, aparte de las dudas de las personas, ¿por qué nos cuesta tanto testificar de Jesús? ¿Por qué es difícil testificarle a las personas? Se les habla, se les dice y no creen. ¿Por qué? Dígame, hermanos. Ya le puse una. Porque las personas son escépticas, no creen nada. Bueno, yo soy ateo por la gracia de Dios. ¿No ha oído esa expresión usted? El ateo que dice que no cree en Dios es porque no tiene la información correcta. Pero hay una razón más, además del escepticismo de las personas. ¿Por qué cuesta tanto que la persona crea de Jesús, hermano? Masuchos de años. Porque Satanás tiene vendados, tiene cegados los ojos de los incrédulos. Y como no lo vemos, a la gente le resulta difícil creerlo. Quien no cree y dice, yo no creo en la iglesia, en la Biblia, en Jesús, ni nada. La primera es escéptico, es dudoso, skeptic. Y la segunda razón, el diablo le tiene cegados los ojos para que no crea nada de lo que se le dice de Jesús. Cuidado con ello. Porque puede irse a la tumba no creyendo en Jesús y va al infierno. Hermanos, en las iglesias a mí me da pavor, temor el que la gente asista a las iglesias y han oído mensaje tras mensaje, estuvieron tan cerca de Jesús y lo dejaron ir, fíjese. Igual que el ladrón de la izquierda en el Monte Calvario, exactamente a la misma distancia que el ladrón de la derecha, la oportunidad de ir al cielo la tuvo y no la quiso. Así ocurre con gente en las iglesias. Satanás nos tiene los ojos cegados, hay daños, influencia diabólica, los abortos, es ok matar niños, sexo libre con quien quiera, es ok. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Simple. El diablo le tiene tapados los ojos y los oídos para que usted no crea en Jesús, en Dios ni en la Biblia. Y queda en usted el pegarle una patada al diablo y decirle, Jesús es mi rey y mi Señor. No es religión. Dice el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, el cielo anuncia la obra de sus manos. Hermanos, es tan hermoso ver los cielos, las puestas del sol y los amaneceres. Es extraordinario. Yo no sé si ustedes les han entrado. A mí sí, no siempre. Pero a mí algunas veces hasta ganas de chillar me dan, hermano, de levantarme, ¿qué le digo? 6:15, 6:30 de la mañana y ver que el sol está saliendo exquisito. ¿Quién hizo el sol? No se hizo solo. ¿Quién hizo el cielo? No se hizo solo. Usted que se la lleva de inteligente, sáquele un poquito a la materia gris, la silla en que está sentado. Alguien la tuvo que hacer, no se hizo sola. Los cielos alguien tuvo que hacerlo, se llama Dios. Aunque no lo crea. Y el problema que encuentra aquí Jesús, Él en su tiempo y nosotros en la actualidad, encontramos personas que se oponen a todo esto. Jesús, los dos bandos que tuvo siempre fueron los fariseos, los saduceos y algunas veces los líderes religiosos de la iglesia. Los fariseos y los saduceos se rehúsaron en reconocer a Jesús como el Mesías, no creyeron sus enseñanzas, rehusaron aceptar los milagros de Jesús, es más, cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo de atribuirle al diablo los milagros de Jesús. Y le dijeron a él, no, si esos milagros que hace es por el poder del diablo.
Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo y es la única blasfemia que Dios no perdona, fíjese. Como el rechazar a Jesús constantemente y que le habla a su corazón y dice, no, no, no. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Déjeme darle rapidito unas enseñanzas a tener en mente para que responda usted a los skeptics, a los escépticos, a los que no creen nada de esto. Primera enseñanza y se la doy de manera práctica. No se desanime cuando duden de usted y demuestre con hechos su valor. No se desanime cuando duden de usted y demuestre con hechos lo que usted vale. Se lo voy a explicar. No insulte, no maldiga, no conteste. El problema de hombres y mujeres creyentes en Cristo recién convertidos cuando los atacan en la casa, en el trabajo, en la escuela, o sus amigos del bus con los que se encuentran todos, que le ven algo diferente, aunque usted no quiera aceptarlo, usted se ve diferente a ellos. Y uno no sabe por qué, pero ocurre. Cuando esa gente se burle de usted y le mande de paseo porque habla de Jesús y habla de la Biblia, no se desanime. No insulte, no maldiga, no diga ofensas, no diga malas palabras, no patalee. Y demuestre con hechos lo que usted vale en Cristo, con Cristo, por Cristo y para Cristo. Dice el apóstol Pedro que los maridos inconversos van a ser ganados por la actitud de las mujeres. Y hay mujeres, ay pastor, se me fue la lengua. Oye, yo hubiera querido que se la tragara, le digo, para que no vuelva a andar diciendo malas palabras a su marido si tiene a Jesús en su corazón. Cuando nos amarramos la lengua, Jesús sonríe. Quiero reiterarle esto. No se sienta menos que nadie por creer en Jesús. Se lo voy a explicar. Fíjese que los saduceos, que era uno de estos dos bandos religiosos, los saduceos eran ricos, tenían poder político, controlaban el Sanedrín, que era el consejo de los ancianos religiosos que lo sabían todo en la época de Jesús. Poder económico, poder político, poder social, y todavía controlaban a los sumos sacerdotes, a los meros men religiosos de la época, control de todo. Los saduceos. Pero eran odiados por el judío, todo el judío los odiaba, porque estaban del lado romano, que era la bota militar, conquistando, sometiendo y castigando al pueblo judío. Los saduceos eran agresivos, rudos, prepotentes, arrogantes, creídos, fachentos, tufosos, todo. Nadie los quería. Yo me acuerdo que cuando estaba en Univisión me decían, aguas, me decían, aguas con aquel don Tony, porque le dicen el puente roto, porque nadie lo pasa, don Tony, me decían. Así eran los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección ni en la existencia de los ángeles. Va a ver por qué esto cobra importancia. Los saduceos no creían en la resurrección ni que los ángeles existían. Usted tampoco, usted dice que no cree en nada, lo que es para que le han lavado el queso y hasta hoy esta noche va a salir bien. Surge un asunto acá. Ellos sostenían que no había vida después de la muerte. De ese gusto que después se muere, allí termina todo. Espérenme un segundo. No solamente eso, minimizaban, hacían chiquito pues todos los milagros extraordinarios de Dios. Jamás le dieron el crédito. Pura casualidad. Y querían meter en su manera de pensar, en su molde, el poder de Dios. Imposible, hermano. Y algunos se lo llevan de inteligente. Dios tiene una respuesta para ellos. En Isaías 55, 8, 9, y le puse las citas para que las lea en casa. Mis pensamientos no son los de ustedes, sus caminos no son los míos, sus caminos no son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Usted se la lleva de inteligente, ¿verdad? De smart. El gran cacumen, el chorrotote de materia gris, ¿verdad? Ay, chuchuy. Pobrecito. Y el poquito de materia gris que usted dice que tiene, Dios se la dio.
Por eso no entiende la grandeza de Dios, porque su mente es así chiquitita, enana. Pues, va. Esta gente no puede cantar como nosotros. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes, no pueden cantar, porque la mente es chiquita, de enano. Bueno, en la iglesia inclusive hay personas que no creen algunas cosas, que dudan. Todavía hay personas que no diezman porque no creen, no le creen a Dios. Dudan, no creen lo que Dios dice. Tomás llegó. Tomás, el Señor resucitó, apareció. No, hombre, hasta que yo no lo vea, no lo crea. Y aparece Jesús, no dice si atravesó puertas, la pared, el techo, aparece en medio, ya resucitado. Tomás, mira mis manos, mira mis pies, mírame, Señor mío y Dios mío. Le dice: porque me has visto, creíste. Pero bienaventurados, doblemente bendecidos, benditos los que van a creer en mí sin haberme visto. Nosotros somos doblemente bendecidos más que los discípulos que anduvieron con Jesús, porque aquellos creyeron porque vieron, pero usted ha creído sin ver. Algo más. Fíjese que estos saduceos no eran tan dunditos, no eran tan tontos. Citan el Antiguo Testamento en el versículo 24. Por eso espero que usted no haya cerrado la escritura. El versículo 24 lo tocan ellos y le dijeron: maestro, Moisés dijo, si alguna mujer sin hijos, su hermano se casara con su mujer y levantara descendencia a su hermano. Espérenme un segundito ahí. Ellos citan esta parte de la escritura, pero están en un error craso, y Jesús se los comprueba y los destroza. Un día me dijo una señora: ¿usted qué pastor? Me dijo: usted sabe bien que la Biblia dice: ayúdate que te ayudaré. ¿What? Le dije yo, porque no le entendía ni papa lo que ella me estaba. En la Biblia dice, Dios dice: ayúdate que te ayudaré. ¿Dónde está eso, hermanos? No está. Otra me dijo: los ladrones se llaman Dimas y Gestas. ¿En cuál parte de la Biblia está? No está. Eran 3 reyes magos. No dice que eran 3. Y eso pasa con los saduceos acá. Hermano, déjeme hacer una pregunta. En el versículo 24 de la porción que usted ha leído, léala porque quiero hacerle una pregunta. Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Esta porción de la escritura, amados, ¿qué es lo que capta su atención? ¿Qué es lo que capta su atención al leer esta porción de la escritura? Todo del 23 al 33. ¿Qué es lo que le capta la atención a usted? Nada. ¿Qué es lo que más le llama la atención de eso, man? De las preguntas que esto le hacen al Señor. Quiero darle, amado, esto en la segunda enseñanza hoy. El énfasis y la verdad a proclamar no es el casamiento en el cielo. Eso es lo que esto le toca. Jesús, suponte que muere el marido y este tiene 6 hermanos. Entonces dice la Biblia, Moisés nos enseñó que el segundo se casa con la mujer para darle descendencia. Si se muere el segundo, y así se mueren los 6, los 7. Y la pregunta que le hacen a Jesús: Jesús, ¿con quién de los 7 va a casarse esta en el cielo? Bueno, esto parece ridículo por una razón. Porque ellos creían que no había resurrección, pero implícitamente están aceptando
que en el cielo hay vida y que se iba a casar uno de los 7. Y la pregunta de Dios es: ¿quién de los 7 se vuelve a casar con una mujer? Verá que como muchos de nosotros, amados, lo primero que se nos viene a la mente con el casamiento es el sexo. Y hay algunos que ni con pastillas moradas, celestes, verdes, amarillas, ni arcoíris, pero esa es la gran preocupación que tienen. Ay, yo aprovecho por si me muero. Oye, mírenla, y esa es la preocupación de estos dundos aquí. Fíjese atrás, los fariseos quieren poner a Jesús entre la espada y la pared y los destroza. Dicen los saduceos: hoy vamos nosotros y vamos con nuestro caballito de batalla. No hay resurrección después de la muerte. Vea la actitud de Jesús. Porque posiblemente estos hombres pensaron en Deuteronomio 25:5 que se cita acá. Ellos lo citan, y Deuteronomio 25:5 dice: si 2 hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin dejar hijos, la viuda no se casará con un extraño que no sea de la familia. Su cuñado tiene el deber de tomarla, casarse con ella y cumplir con los deberes legales del cuñado. Hermano, no se extrañen, porque esto se conoce en el Antiguo Testamento, y cuando el pueblo de Israel estaba tiernito, se conoce como la ley del levirato. Esta ley implicaba que si había 2, 3 o 4 hermanos, el que seguía después del que moría, si no había descendencia, debía de casarse con la mujer, con la viuda, por una razón. Se lo explica la Escritura más adelante: porque había que mantener el apellido del hombre, porque era el hombre el que disponía de todos los bienes. Por eso es que el judío llegó inclusive hasta decir: Padre Dios, te doy gracias que no soy gentil ni mujer. Había que buscar la descendencia para mantener el apellido y por lo tanto el poder sobre las tierras, la posesión de las propiedades, sino a quién le quedaba. Ese era el gran interés, y esto lo sabían. Pero este no es el centro de la discusión con Jesús. Si a ellos no les interesa tanto esto, se lo voy a comprobar con la tercera enseñanza. No es, fíjese, la segunda, no es el casamiento en el cielo la enseñanza central que ellos tocan acá. Es un desvío para tratar de agarrar a Jesús. La tercera enseñanza: no pierda el control cuando lo irrespeten y se burlen por su creencia y su fe en Dios. No pierda el control cuando le irrespeten y se burlen por su creencia en Dios. No pierda el control ni en esta ni en ninguna circunstancia. Se lo voy a explicar. Yo trato, amados, de darles enseñanzas prácticas sobre todo lo que leemos de la Escritura. Por ahí dicen que el que se enoja pierde. Si usted pierde el control en cualquier situación en su vida, ya perdió. A mí me ha pasado. Yo tiendo a exaltarme rápido. Su mente deja de funcionar con claridad, con ecuanimidad, con sobriedad, y usted no sabe lo que dice. Vea la actitud de Jesús. Si es que hay una burla para Jesús, y Jesús no pierde su ecuanimidad ni el control sobre su persona. Lástima que aquí no está registrado el sonido. Pero los comentaristas, los teólogos dicen que cuando dice maestro, le dijeron maestro, burlándose de él, pues. Tú que todo lo... No le han dicho a usted hermanito, hermanita, ¿sí o no? Y no solo dicen con cariño ni con respeto, se lo dicen con burla. Cuidado, cuidado, que usted va a perder el control. Ve a Jesús. Y luego le dicen, Moisés nos enseñó. Aquí hay otro detalle interesante. Fíjese, amado, que Moisés, hasta hoy el pueblo de Israel no sabe dónde fue enterrado. Dios sabía que siendo el liberador del pueblo de Israel que lo sacó de la esclavitud de Egipto, Moisés iba a ser reverenciado, adorado, porque el ser humano es así. Si usted adoraba como yo el pedazo de madera a la cruz el 3 de mayo,
Si usted como yo iba a tocar los muñequitos de madera o de bronce a la iglesia, y usted se la llevaba como yo de inteligente, de un gran sabiondo, de un gran intelecto. Y ellos consideran a Moisés como la máxima autoridad completa en esto. Yo les recuerdo, Moisés no es la máxima autoridad. El que le dio a Moisés las reglas, los 10 mandamientos, es la máxima autoridad. El problema que experimentamos en el catolicismo, los que venimos del catolicismo con el Papa, hasta ya hace un buen rato la iglesia sostenía que el Papa era infalible, que jamás se equivocaba. Espérame un segundo. ¿Qué dice Romanos 3:23, amados? Romanos 3:23. Por cuanto todos los seres humanos somos pecadores, no tenemos derecho a la gloria ni al cielo de Dios. El Papa es humano como usted y como yo. El domingo me paró una hermana, me dice: pastor, fíjese que íbamos a ir a Tierra Santa, me dice, pero, y ya nos pasó a nosotros, a la hermana Marta Daza, a mí, a la familia Pineda y otros, nos dieron vuelta una agencia por ahí, por la guerra de Israel. Total, el viaje nos hizo, nos fuimos con $500, otros con 1,000, otros con 1,500, por el problema de Israel, que luego querían hacernos viajar en fecha que no podíamos. Y me dice una hermana el domingo: pastor, iba para Tierra Santa, pero con el problema de Israel, me dice, ahí volvieron a cancelar, y para que no perdamos la plata nos están ofreciendo ir en estos días y ni modo, no queda otra, ir a Roma a ver al Papa, me dijo. Y yo quiero preguntarle, pastor, me dice, ¿qué hago cuando él? Y para mí que se chafa, lo vamos a tener cerquita con nosotros. Ay, dije, qué importante la hermana, y no es ni miembro de la iglesia, gracias a Dios, ¿ve? ¿Qué hago? Me dice, cuando el Papa me dé la mano, me dice, se la beso, me dice. Yo que usted se la agarro y se la retuerzo y lo pellizco. ¿Qué va a hacer, hermana? No, me dice, ¿qué hago, pastor? Nada, amada. Es el líder de la iglesia católica. Si es cierto lo que le han dicho, que no lo creo, que la va a saludar a usted en exclusiva, agárrele la mano, salúdelo y dígale: estoy orando por usted. What? Peor si no se ha lavado usted con el chinguyunca, esa germen que anda por chungunuca, ¿cómo que se llama? No, hombre. El Papa no ha sido el infalible. Infalible, infallable, perfecta es la Biblia. Lo que pasa que antes solo el Papa tenía el privilegio de leer la Biblia. Por lo tanto, la infalibilidad, la perfección no era del Papa, sino de la Biblia. Pero como Sobelé la leía y la interpretaba, decían que nunca se equivocaba. Ahí está reconociendo un montón de despelotes de la iglesia tradicional, y ahí está diciendo ya que él está en camino de aprobar el annulment, dice, la anulación de los matrimonios aún hechos dentro de la iglesia católica que no han funcionado porque fue craso el error de casarse. No era él, no era ella, hay golpes y todo. Y se ha echado encima un montón de gente. Ahora, quiero darle observaciones sobre el uso de Deuteronomio 25, 5, 6 por los saduceos. 1. Afirman y aceptan aparentemente la enseñanza de Moisés. Le voy a decir porque es aparente. Fíjese que Deuteronomio 25, 6 dice: el primer hijo que ella dé a luz, hablando de la viuda, ¿verdad? Que se quedó viuda y de repente encontró uno de los hermanos. Ya le expliqué la razón de eso. El primer hijo que ella dé a luz llevará el nombre del hermano muerto, con el fin de que su nombre no desaparezca de Israel. La preservación del apellido del hombre permitía mantener la posesión de los bienes materiales. No había hijos, se perdía la posesión material. Una pregunta: ¿a quiénes van a casarse? Los que ya están y no lo hicieron tan amolados ya usted. Pero a quienes van a casarse siempre les tocamos ese punto. Si él o ella tiene propiedades adquiridas antes de su matrimonio, y usted sabe que cuando uno se casa se comparte todo por igual y se separan 50-50, papá. Pero si hay propiedades, casas, dinero antes de casarse sin haber participado él o ella en lo que pasó,
usualmente hay lo que se llama un acuerdo prenupcial. ¿Esto es lo mismo? Si usted no quiere que ella le toque nada de lo que no hizo ella con usted durante su vida, sino que con ese billetal, ese montón, usted va a compartir con él o con ella todo lo que viene desde el momento en que se casan. Se llama un acuerdo prenupcial. Algunos no, pastor, si yo me voy a casar con esta, aunque sea feíta, y no le hace que lo que yo tengo. Hay que platicarlo antes, porque el problema era ese acá. Que la plata, si no había criaturas, si no había varones, se perdía. Y los varones se necesitaban, eran ocupados para proliferar la tierra y para que hubiera mano de obra para trabajar la tierra. Por eso el judío ha querido casi siempre, por lo menos en el pasado, varones. Hembritas no, porque entre comillas no servían para mayor cosa. Número 2. Definitivamente estos no creían en la resurrección. No creían que había vida después de la... Los fariseos, recuerda, era distinto. Los fariseos creían en la resurrección y en los ángeles, que había vida después de la muerte. Los saduceos no. Estos eran partidarios. Dese rienda suelta, dele vuelta a la hilacha hoy, que cuando se muere se acabó todo. Mentiras. Y estos hombres creyeron tener un argumento perfecto para Jesús. Entonces, viene Jesús, fíjese, le da argumentos y razones para demostrar a los saduceos que estaban equivocados sobre la resurrección. Y a mí esto me fascina. Amado, lea toda esta porcioncita en casa para que la entienda mejor, y se la ampliaré más el próximo miércoles hoy. Mire las razones que les da Jesús y sus argumentos para demostrarles que estaban equivocados. 1, les dice: erráis, equivocados, no conocían las Escrituras. Habían oído, posiblemente leyeron así de pasadita. Es igual hoy, amado. Hay gente que discute sobre Dios, que Dios no existe, que la Biblia no existe, que la Biblia no sirve. Nunca la han leído, por lo tanto no tienen autoridad para decir que Dios no existe, que la Biblia no es verdad. Nunca la han leído, ni nunca le han pedido a Dios que se les demuestre. Nunca. Igual antes, igual hoy. No conocían las Escrituras. 2, no conocían o no admitían el poder de Dios. Vieron todos los milagros de Jesús, amado. Conocían a través de la tradición, si eran judíos. Conocían a través de la tradición oral que el mar rojo se abrió, que el Jordán se abrió, que cayó maná, comida del cielo, que cayó en codornices, que había agua de la roca donde no había nada. Oyeron, ellos conocían los milagros y rehusaron reconocer que era el poder de Dios. No conocían la Escritura, no conocían o no admitían el poder de Dios. 3, en la resurrección no habrá casamiento, porque nuestros cuerpos serán diferentes. En la resurrección no habrá casamiento, porque nuestros cuerpos serán diferentes. Yo no he querido meterme hasta eso. ¿Y cómo serán los ángeles usted? Neutro, no hay nada. Y el problema es que nosotros juzgamos con la mente finita, porque no conocemos el poder extraordinario del Dios creador del universo. Nosotros no, la mente nuestra no concibe un hombre sin aquello, una mujer sin aquello, no nos da. Y Jesús les dice que no va a haber casamiento, porque nuestros cuerpos van a ser como los de los ángeles, sin límite de tiempo, sin problema de espacio, sin problema de velocidad. Se la pongo más fácil, pues. No tiene que ir al baño a menudo como va hoy. Ya arranca uno el carro, ya se va. ¡Ay, espérate que voy al baño! Van al súper. ¡Ay, ¿dónde habrá un baño, niña? Niña, vamos al baño. Porque nunca van solas las mujeres, ¿ve? Nunca van solas. Vamos al baño, niña. Tuve dos hermanos varones también. Fuimos a un seminario de Los Ángeles, lloviendo usted en aquella bajadota de Los Ángeles. No, ¿cómo parar y lloviendo? Los dos
decirle al pastor que pare, le decía. Que le diga a tu tía que el pastor no para, le dijo, está lloviendo y vamos para abajo, no hay dónde. No hay problema de comida. En el cielo no va a haber casamiento. No va a haber suegra. No van a haber hijos malcriados. No van a haber hijos gorrones que no quieren irse de la casa, que están parasiteando. No va a haber maridos golpeadores, abusadores que no quieren darle a la mujer para los gastos de la casa. No hay casamiento. ¿Sabe cuál es el punto destacable acá? Y yo se los pongo así suavecito. Usted sabe que lo que le digo aún en broma y en serio es verdad. ¿Sabe cuál es el problema? Ignoraban las escrituras. Ellos ignoraban que la Biblia dice que nuestros cuerpos van a ser como los ángeles, que por lo tanto no habrá necesidad de casamiento. Déjeme poner esto en lo práctico para usted. El cristiano debe conocer la palabra para poder responder con humildad, pero con autoridad. Si usted conoce la palabra, usted va a poder responder a todas las preguntas que la gente le haga. Pero usted no quiere venir jamás a una clase de escuela dominical. Y el hermano Tuche me mencionaba eso, fíjese. Bendito Dios que podemos decirlo con sencillez, con claridad y sabiendo que no ofendemos a nadie. Lo dice él, un hombre de Dios, un extraordinario cantante, un artista de Jesús. ¿Sabe cuál es el problema de los grupos de música? Me lo dijo él. Que para ellos la música es todo. Y no les gusta la Biblia para nada. Aproveché para decirle, hermano, no me vaya a cometer el error de no quedarse al culto, porque si usted no se queda, la iglesia tiene indicaciones que cantante que viene y no se queda al culto y se va para abajo, no le compran discos. Y él me lo dijo. Ocurre ese problema. Vámonos a la cuarta enseñanza, usted, para que no se me pongan serios. La resurrección es una realidad. Dios lo promete y así será. De que ocurre, ocurre. Mire los versículos 32 de Mateo 22, 31, 32, amados. Mateo 22, 31, 32. Vea lo que dice. Pero respecto a la resurrección y en su Biblia, si está en rojito, es Jesús el que habla. Pero respecto a la resurrección de los muertos, fíjese lo que les dice Jesús, porque muchos de nosotros los creyentes en Cristo nos pasan cosas porque no leemos la Biblia, no la conocemos y no sabemos defendernos cuando la gente nos pregunta. Y no solo la mayoría, digo la mayoría, en nuestra iglesia no, el hermano William tiene inclusive, y aquí están algunos de los muchachos y miembros del grupo de música, el hermano William insiste en una enseñanza bíblica los sábados en la clase, no es solo venir a charranganear la guitarra, a gritar aquí, no señor, él tiene clases de la Biblia allí con ellos, y a mí eso me fascina, me agrada. Versículo 31, 32. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios, no por Moisés, cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Una cosa, la Biblia es clara, Jesús lo reitera, la Biblia no cambia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Que usted lo cree, a Dios le vale un comino. Si usted no lo cree, a Dios no le afecta. Dios sigue siendo Dios y usted sigue viviendo en su ignorancia, que no es ser dundito, ser tonto. Ignorante es la persona que no conoce y no quiere conocer lo que se le quiere explicar. Por eso algunos no toman decisiones para Cristo en las iglesias, porque no conocen la Escritura. Amados, cuando yo me iba a bautizar, yo me rehusé, porque yo venía de la religión tradicional con la necesidad de que ya había sido bautizado de bebito. Y yo a Dios lo puse entre la espada y la pared y le pedí, mira, yo me quiero bautizar, lo siento en mi corazón. Vos aclarame que querés que me bautice, vos, ninguno más. Y al pastor me había dado la clase.
Eso fue un sábado en la noche. El domingo en la mañana aparezco, ahí se predicaba, ahí estaba el púlpito. Y ese domingo aparece el pastor con un mensaje con todos los puntos hermosos, claros y sencillos del bautismo. Cada punto, pum, pum, pum. Y la expresión del Espíritu Santo dentro. ¿Te quedó claro? Y me lo decía en salvadoreño. ¿Querés más masa, perico? Al final del culto pasé. Y me dice el pastor, su decisión, hermano Tony. Pastor, ya no aguanto, quiero bautizarme. Y el pastor se le ruedan sus lágrimas. Me dice, hermano Tony, hemos estado orando por su bautismo, porque Dios tiene un ministerio en su vida. ¿Por qué no me quería bautizar? Porque no conocía la Escritura, porque no sabía que era un mandato de Jesús. No le pregunta. Si usted ama a Jesús, si usted cree en Dios, en el poder de Dios para librarlo del montón de problemas que tiene, crea en Jesús y del paso siguiente es el bautismo. Muchos alegamos, amado, muchos hablamos muchas cosas, porque no conocemos la Escritura. La Biblia no cambia. Y fíjese, amado, que aquí creo una cosa. Jesús les cita porciones de la Biblia que ellos conocían y les cita porciones de Moisés. Éxodo 3:6, y les dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esa es la parte que Jesús le cita, que Dios es Dios de Moisés, de Abraham y de Jacob. Y le dice, Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos, amado. Y aquí Jesús se refiere a lo que todo judío conocía. ¿Se acuerdan, amado, de la zarza del arbusto ardiendo que jamás se apagaba? Y Moisés le dice, quítate las sandalias que estás en territorio divino. Y Moisés busca la voz y no la ve, y la zarza, el arbusto no se apaga. Ese es el pasaje al que Jesús se refiere acá. Y a mí me llama la atención. Yo soy el Dios de Abraham, de Jacob. Me llama la atención el yo soy, porque el yo soy de Dios está en presente absoluto, por siempre, jamás deja de ser. Fíjese que Jesús no les dice, Dios era Dios de aquellos cuando vivían. Dios va a ser Dios de aquellos cuando resuciten. Vea la expresión. Yo soy. Usted lo menciona ayer. Yo soy. Lo menciona mañana. Yo soy. Tiempo presente absoluto, jamás cambia. Dios no vive en el pasado ni en el futuro. Es un tiempo presente absoluto. La eternidad, no hay tiempo. ¿Se acuerdan la transfiguración de Jesús? ¿Quiénes aparecen? Moisés y Elías, que habían muerto centenares de años atrás. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Yo que me la he llevado de inteligente y con mi poquito de materia gris, cuando yo pasaba por el Parque Menéndez, donde conquisté a mi esposa con el gran físico y las palabras convincentes. Al frente está la iglesia. Usted sabe, los españoles, antes lo comprobé en Madrid. El ayuntamiento municipal, el parque, la alcaldía y la iglesia. Lo mismo en todos los pueblos. Y yo me acuerdo que cuando iba para ir a esperar a mi novia, usted, gran sinvergüenza. ¿Sí o no? ¿Ante qué o ante quién se persignaba usted? ¿Ante un armatoste de cemento, de hierro y de madera? ¿Ante un pedazo de materia? Usted sabe, dice la Biblia que Dios no vive en estructuras hechas de manos. Sabe que Dios está hoy aquí porque hay creyentes en Cristo con el Espíritu Santo en su corazón. Pero cuando los creyentes en Cristo nos vamos, Dios no se queda, porque el Espíritu Santo se va con nosotros a nuestro corazón. Dios no vive en templos hechos de manos. Ah, pero usted lo sabe todo, ¿verdad? Y luego no quiere nada con los evangélicos, porque no lo sabemos todo, pero conocemos lo que dice la Escritura.
Fíjese, amado, que Jesús pudo usar, y anoté esto, Jesús pudo usar numerosos versículos que comprueban que hay vida después de la muerte del Antiguo Testamento, porque el judío conoce el Antiguo Testamento. Jesús pudo usar Daniel 12:1-2, que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe o arcángel que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Vea esto: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Si usted no recibió a Jesús, su nombre no está escrito en el libro de la vida en el cielo y va al infierno al final del juicio. Y dice el versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué? Despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los que amamos a Jesús y lo hemos comprobado, resucitaremos para vida eterna. Los que se avergüenzan de Jesús, los que no quieren nada con Jesús, dice la Biblia, para vergüenza y confusión por los siglos de 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 los siglos. Job 19, 26, 27. Y después de deshecha está mi piel, fíjese, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hermanos, si uno se preocupa cuando va a morir, si en la carne uno se preocupa, pero Job, que se pregunta en Job 14:14, se pregunta si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Y el Espíritu Santo le revela en 19, 26, 27 que vamos a resucitar y que veremos a Dios cara a cara. Mi pregunta para usted esta noche es: ¿ya oyó? Yo le pido a Dios que haya entendido. Yo le pido a Dios que le entregue su corazón a Jesús, porque cuando usted muera sin Jesús, usted va para vergüenza y confusión eterna, y los que creemos en Jesús para vida eterna con Jesús por siempre. Entonces viene Jesús y cita el desconocimiento, cita la ignorancia y cita la resistencia de los saduceos y de algunos de nosotros para admitir el poder de Dios. Ellos no quieren. El problema del ser humano es que quiere encajonar a Dios, meterlo en una cajita. Con todo respeto, yo usaba el escapulario. ¿Quiénes usaron escapulario, amados, en la iglesia católica? Levanten la mano, hombre. ¿Sabe que el escapulario, amado? De acuerdo a lo que a mí se me explicó en la iglesia católica, el escapulario tenía, entre comillas, una especie de poder o de unción. Si usted en un accidente lo macheteaban o algo, si usted tenía el escapulario, fíjese, el escapulario lo aguantaba hasta que llegara el sacerdote a último minuto para darle la extrema unción. O sea, el puyón ya, el sembrón ya para abajo, bandate. ¿Cómo vamos a encerrar a Dios, a Jesús, el Espíritu Santo en un pedacito? ¿Sabe de qué son hechos los escapularios, amado? De sotanas viejas de sacerdotes, de curas, porque no desperdician la tela. Y luego les echan los poquitos de agua bendita, y después se los venden a como lo peor. Antes eran a 10 centavos de colón en El Salvador, hoy a dólar, o como dicen los chinos, dólar, $1. Hermano, somos tan bobitos porque desconocemos la Biblia y creemos ese mundo. Las estampitas, no hay, cargamos las estampitas en los carros, pues. Pero se les habla de Jesús, no quieren nada con Jesús. Cerramos con la quinta enseñanza. La Biblia destroza todo argumento de duda sobre el poder de Dios. La Biblia acaba con todas las dudas. Salmo 68, 33, 34, solo se lo voy a leer. Hablando de Dios: al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuir poder a Dios sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. 1 Corintios 6, 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos.
Y Job 9:4 dice: el sabio de corazón y poderoso en fuerzas, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Al faraón le pegó una devanada al Señor porque faraón se rehusó a creer en él. Yo quiero cerrar esta noche y pedirle en el nombre de Jesús. Hay gente que no cree en Dios, ¿verdad? Hay gente que rechaza la Biblia, hay gente que rechaza a Jesús. Ore por ellos. Ore por ellos. Ore por ellos, para que Dios trate con cariño, con suavidad y con ternura con ellos. Porque al faraón le dolió. Murió faraón, murió todo el ejército, murió el primogénito, el hijo de él, murieron todos los miembros de su familia y su país. Usted rechaza a Jesús, hay consecuencias. No porque Dios es malo, sino porque usted decide entregar todo en las manos de Satanás. 1 Corintios 15, 54, 58 dice: y cuando esto corruptible, el cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida, chupada, succionada es la muerte en victoria. Y pregunta Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los saduceos no quieren aceptar, en la actualidad hay muchos saduceos, no quieren aceptar la realidad de la resurrección. Y le voy a terminar con esto. ¿Me entendió, amado, que la enseñanza central de esto es que la institución del matrimonio no funcionará en el cielo, porque en la resurrección todos tendremos un cuerpo como el de los ángeles? No va a haber matrimonios en el cielo. Sorry. Ay, yo me quiero llevar a mi costilla. Ay. El pastor le ha pedido a Dios que se muera junto con la esposa. Ay. No va a haber matrimonio en el cielo. No hay. Jesús lo dice. Le dejo con esto, solo se la voy a leer. Le quedan escritas en su bosquejo. Por eso pida el bosquejo, amado, porque hay unas verdades que usted necesita recordar, necesita memorizar y que necesita compartir sobre la resurrección. Necesitamos conocer. Ahí las tiene. 1. Dios, por su poder, dará a sus hijos un cuerpo perfecto, imperecedero, semejante al de Jesús. El cuerpo de los cristianos será igual al que Jesús tuvo cuando resucitó de los cielos, sin dolor, sin muerte, sin limitación de tiempo, de espacio y de velocidad. 2. Necesitamos escudriñar, estudiar, aprender y meditar constantemente las Escrituras. Más lee, más medita, más conoce de la Biblia, su fe es más grande. 3. Necesitamos comparar y confirmar lo que pensamos y oímos con lo que dice la Biblia. Si el pastor no usa la Biblia, no le crea. Si un predicador viene y no usa la Biblia, no le crea. Compare todo lo que le digan con su Biblia. 4. La vida en el cielo no será como la vida en la tierra. La vida en el cielo no será como la vida en la tierra. No habrá matrimonio. ¿Sabe cuál es el único matrimonio que existirá? La unión de Jesús en un cuerpo con su amada, su iglesia, usted y yo, juntos con Jesús por siempre. 5. Recuerde que siempre va a haber personas escépticas, dudosas y burlonas. Siempre va a haber gente que se burla, siempre va a haber gente que no va a creer, siempre va a haber gente que no quiere nada. 6. Mantengamos o depositemos nuestra fe en Jesús, en su muerte y en resurrección. Mantenga su fe en Jesús, en su muerte para el perdón de pecados y en la resurrección para la garantía de la vida eterna. No hay más que hacer. 7. Ore por familiares y amigos escépticos. No se moleste porque sus hijos, su marido, su mujer, sus hermanos, su tía, la suegra, etcétera, 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 dicen que no creen en Dios, ni en Jesús, ni en la Biblia. Ore por ellos. No se moleste, no los presione, no los obligue. Y pídale que Dios trate con ellos con suavidad y con cariño, porque a algunos les duele. Convencer de pecado y de la existencia de Jesús es papel del Espíritu Santo, no nuestro. Su papel y el mío es hablar de Jesús, decir que Jesús nos ama, que hay perdón de pecados, que todo mundo puede ir al cielo si cree en la muerte y en la resurrección de Jesús. El resto es del Espíritu Santo, no es suyo. Y por último, la resurrección ocurrirá, la Biblia lo enseña,
y Dios tiene el poder para hacerlo. La resurrección ocurrirá. La Biblia lo enseña y Dios tiene el poder para hacerlo. Amado, cierro con esto. Cuando usted muera, usted va a resucitar. Apocalipsis enseña: los que rechazan a Jesús para vergüenza y confusión eterna al lago de fuego que es el infierno. Y los que hemos creído en Jesús en vida, por la eternidad a la par de Jesús, para adorarlo por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. Nos ponemos en pie.